70.000 salvadoreños que perdieron la vida, más de 70.000 familias embargadas de luto, miles y miles que tuvieron que emigrar, dejar nuestra tierra, y nos referimos a la delincuencia, a la criminalidad que desgraciadamente ha dejado tantas cicatrices a nuestro país y por la que poco o nada se hizo en 30 años. Hoy está con nosotros y es un gusto poder recibirlo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para que podamos hablar de esta transformación que está viviendo El Salvador. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Marisol, buenos días, es un gusto estar acá, como tú dices, en este tercer año de transformaciones. Es un orgullo como equipo del presidente Nayib Bukele ser parte de todas estas transformaciones que hemos estado viviendo en los últimos 3 años. Hablar de la presidencia de Nayib Bukele, que muchos lo consideran un fenómeno, y un fenómeno que también da mucho que hablar a nivel internacional. Empezar a enumerar los logros y las transformaciones es hablar de la pandemia que fue superada de manera ejemplar y que nos catapultó a los ojos del mundo, hablar de medidas económicas, entre estas el Bitcoin, hablar del turismo, hablar de la educación, pero sin duda el tema que más ha calado, que más toca las vidas de los salvadoreños es el tema de la seguridad, ministro, porque cuando una familia salvadoreña puede salir tranquila y sin duda estar con la tranquilidad que nuestros seres amados van a regresar, que no lo experimentamos por 30 años, creo que eso es lo que toca la fibra más sensible del hogar y del corazón de cada familia salvadoreña. Y eso lo están logrando ustedes como Ministerio de Justicia. Sí, esto ha sido gracias a ese trabajo coordinado, Marisol, pero sobre todo desde la elaboración del Plan Cuscatlán, que nace el concepto y todo el plan control territorial. Esto ha venido desarrollándose por fases. Recordemos que era lo que teníamos en el país. Teníamos un país con indicadores de violencia homicida arriba de los 106 homicidios por cada 100.000 habitantes, que son como las tasas referenciales que el mundo clasifica a los países. Cuando nosotros recibimos en el 2019, la tasa cada 100.000 habitantes era arriba de 53 homicidios cada 100.000 habitantes. De tal suerte que por las diferentes fases que comprende el Plan Control Territorial, se viene avanzando y cerramos el 2021 con una tasa de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, esto es parte de todo este gobierno del presidente Nayib Bukele de transformaciones, porque de verdad que para nosotros siempre es bien importante, y en materia de seguridad un poco más, saber de dónde venimos, qué es lo que el pasado reciente, El Salvador, después de la posguerra, ha venido lidiando. Y naturalmente nos enfrentamos a un fenómeno que ya tenía raíces sociales, ¿ya?, como era el tema de las pandillas, de estos grupos terroristas, y que en este pasado reciente, al hacer el análisis de los fenómenos allá por el 2002, 2003, que empezaron a querer impactar estas estructuras, lo que al final de estos últimos 30 años y los gobiernos que atendieron o pretendieron enfrentar este fenómeno de una forma perversa, lo que hicieron fue transformar las estructuras para hacerlas más grandes y con mayor control dentro de la sociedad. Todos los planes que desarrollaron los gobiernos anteriores, lo único que nos dejaron fue un incremento rampante y un posicionamiento del pandillero tatuado con ese garbo dentro de las comunidades donde él perfectamente y con mucho orgullo, él se tatuaba y se identificaba, y eso era símbolo de respeto. Y un fortalecimiento además. El fortalecimiento, claro, ya casi que andar tatuado era andar un símbolo de nobleza o de mando dentro de las comunidades. Eso es lo que estamos destruyendo actualmente
con la última fase del Plan Control Territorial, que cuando el presidente lo anunció, incursión. Incursión no solo era la presencia en el territorio, sino incursionar a estas estructuras, extraerlas de las comunidades y naturalmente esta última fase necesitaba todos estos componentes que ahora, gracias, porque recordemos también que casi que en los primeros 2 años de gobierno no tuvimos apoyo del órgano legislativo, Correcto. mucho menos del órgano judicial. De hecho, negaron los fondos para el Plan Control Territorial. Sí, siempre fue una cultura de negar, de obstaculizar, de entrometerse en las funciones de otro órgano de Estado. Ellos querían manejar desde la Asamblea el quehacer de un Estado. Entonces, claro, esta campaña de guerra contra las pandillas que estamos llevando actualmente, hace año y medio no se podía llevar, porque no teníamos el respaldo del órgano legislativo, mucho menos del órgano judicial. Este planteamiento de este combate frontal a las pandillas es precisamente, nace desde el órgano ejecutivo. Ahora contamos con el órgano legislativo que nos ha venido apoyando y soportando todo este tipo de planteamientos, porque era lo que pasaba en los gobiernos anteriores, que una asamblea, un órgano legislativo quería asumir las funciones de un órgano ejecutivo. Nosotros somos los ejecutores, nosotros hacemos el planteamiento, nosotros solicitamos las herramientas que necesitamos. En el pasado, claro, era obvio que nunca quisieron enfrentar el fenómeno de seguridad como tal. Muchos fuimos testigos incluso de cómo se promovió y se anuló la capacidad de la policía y promovieron el divorcio entre la policía y la fiscalía con un solo objetivo, que era no llevar seguridad a los salvadoreños. Y estamos hablando de aquellos rimbombantes planes como Plan Mano Dura, Plan Super Mano Dura, pero cuando a la vez no existían políticas públicas para atender a esta población que seguía creciendo y creciendo. Se calcula que cuando el presidente de la República, el expresidente Francisco Flores, tenía el gobierno, lo ha dicho el presidente Bukele, existían cerca de 6,000 pandilleros. Ahora hablar de que existen 70,000, creo que hubiese sido más fácil crear políticas públicas para parar esto y para manejar estos 6,000 y no estos 70,000. Y a esto le sumamos la cantidad de familias que han tenido que emigrar de manera forzosa a consecuencia de estas pandillas. Y en el 2015, días con 50 fallecidos por día. Esto era una masacre la que se vivía a diario y desgraciadamente se había normalizado. Sí, imagínate que como sociedad ya habíamos normalizado el hecho de amanecer con los periódicos, con esas altas tasas de homicidio diario. Está claro que nunca ellos desarrollaron políticas públicas en materia de seguridad. Lo que desarrollaron fue las políticas de las cúpulas, porque a la población nunca le brindaron seguridad. Se brindaron seguridad a ellos como cúpulas de todos los partidos políticos que enquistaron el quehacer de un Estado en los últimos 30 años. De ahí es donde viene mucho la importancia, el liderazgo del presidente Nayib Bukele en esta materia, pero no solo en materia de seguridad, también lo estamos viviendo en materia de salud, en materia de educación, donde verdaderamente lo que estamos ejecutando son políticas públicas y planes en el ámbito de salud, en el ámbito de educación y el ámbito de seguridad que nos está demandando la mayoría. Y eso es la verdadera democracia. Estamos refundando un Estado de Derecho porque estamos escuchando a las mayorías. Y todas las voces disonantes, ¿a quiénes están protegiendo? A las cúpulas del pasado, a los derechos de los delincuentes. De hecho, el Partido Arena y el Partido FMLN no brindó sus votos en la última
sesión plenaria donde se aprobó el régimen de excepción que vivimos en este momento. Por eso te digo, es parte de ellos no han entendido la transformación que el presidente Nayib Bukele está realizando en este país, pero es una transformación positiva, porque las grandes mayorías son las que salimos ganando. El ciudadano es el centro, lo hemos dicho siempre, el centro de todas nuestras políticas es el salvadoreño. El salvadoreño que por años le negaron servicios dignos de salud, que por años les negaron herramientas y lugares dignos para que nuestros niños, niñas y jóvenes fueran a las escuelas. No digamos los 30 años nefastos en materia de seguridad que tuvimos luego, como sociedad, de venir de una guerra homicida interna también. Y tuvimos que soportar 30 años hasta que llegara el presidente Nayib Bukele y asumiera con mucha valentía enfrentar el fenómeno de las pandillas. Ministro, cuando usted dice la transformación del presidente de la República, Nayib Bukele, creo que es sin duda la transformación de la vida de los salvadoreños, porque esta transformación en temas de seguridad atrae turismo, atrae inversión y obviamente está generando una serie de cambios para la vida de cada uno de los salvadoreños. Que uno de los ejes principales de cualquier estado es la seguridad, precisamente. Tú puedes tener todos los planes que quieras, todos los programas de inversión para atraer inversión que quieras, pero si un estado es incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos, es bien difícil salir adelante. Es bien difícil salir. Y parte de los efectos de haber emprendido esta guerra bajo las herramientas constitucionales, que eso es algo importante también que rescatar, porque al presidente Nayib Bukele siempre le han señalado todas estas voces disonantes del tema de la dictadura, de que es alguien que está él manejando el Estado, y lo cierto es que lo que estamos desarrollando es utilizando las herramientas. Esta guerra nace desde un Estado de derecho. El régimen de excepción está en la Constitución. Las reformas a leyes secundarias que necesitamos no las implementamos de golpe desde el órgano ejecutivo. De ahora en adelante las penas para las agrupaciones ilícitas van a ser estas. Recurrimos con las herramientas del Estado de Derecho al órgano legislativo a solicitar las reformas legales. Es decir, que ahora en materia de seguridad hay una alineación de los tres órganos del Estado, con millones de salvadoreños que respaldan estas iniciativas. Eso es diferente, pero eso es de verdad vivir en un estado de democracia, porque lo que estamos haciendo no es una demanda de una cúpula de los que antes mandaban en este país. Lo que estamos ejecutando en materia de seguridad es la demanda de millones de salvadoreños que se hastiaron de vivir sometidos al mando de estos grupos terroristas. Ministro, usted señalaba que en el pasado las portadas de los periódicos lo que señalaban era cada día más cantidad de fallecidos y que sin duda la sociedad salvadoreña lo había normalizado y de ahí que muchos emigraban y nuestra diáspora no visitaba El Salvador por temor. Y los datos están ahí y creo que todos los podemos consultar entre los gobiernos del expresidente Saca, el expresidente Funes, prófugo de la justicia, que está huyendo y que no ha respondido por más de 350 millones de dólares en El Salvador, y también la presidencia del profesor Sánchez Serén. Si contamos en esos 3 periodos, que estamos hablando de 15 años, solo se registró un día con 0 homicidios. Un día con 0 homicidios. Es impresionante. Y también podríamos hablar de cuando el profesor Sánchez Serén reconoció que no se podía hacer más, no se podía hacer nada contra este fenómeno. Hoy, con el Plan Control Territorial, que es la gran apuesta del presidente de la República, Nayib Bukele, se contabilizan más de 100 días sin homicidios y tenemos mayo como el mes sin menos homicidios. Realmente es emocionante porque esto habla
de la tranquilidad en los hogares salvadoreños. Este mes es histórico, este mes, mayo 2022, pasa a ser un mes histórico. Creo que sí, como tú lo mencionas, Marisol, lo cierto es que lo que queda en evidencia, si analizamos estos últimos 15 años de los 3 presidentes anteriores, encontramos solo un día con 0 homicidios. Y eso no es más que el reflejo de lo que estamos afirmando. Ellos nunca desarrollaron políticas públicas en materia de seguridad, mucho menos planes que realmente, si tú analizas el plan El Salvador Seguro que implementó de manera hipócrita el gobierno del expresidente Sánchez Serén, y lo digo hipócrita porque él fue el último de los fracasos en materia de seguridad, porque él, a diferencia de Funes, que vino a hacer un pacto sangriento con estas estructuras a cambio de réditos electorales y al costo de la sangre de los salvadoreños, este vino a querer tomar otra línea y empezó a formar dentro de las instituciones del orden de seguridad grupos de exterminio. Sánchez Serén quiso combatir plomo con plomo, pero desde una institucionalidad pública, ¿no? En materia de seguridad, Marisol, esto es bien delicado porque nosotros, ¿de dónde venimos? Hace 3 años y medio, nuestras fuerzas del orden, en vez de andar brindando seguridad, andaban asesinando personas en respuesta a los asesinatos que hacía la pandilla. Pero por otro lado también les prestaban los polígonos de tiro, es decir, es inhumano e incomprensible. Es que fueron completamente incongruentes desde cualquier óptica que usted analiza el periodo del expresidente Sánchez Serén, que creo yo que fue digamos, lo peor que tuvimos en materia de seguridad, precisamente por todas esas incongruencias, porque todavía tenía él mucha gente que había participado en los pactos que hizo Mauricio Funes con las pandillas, pero también él tenía otros que le decían, no, el fuego respondámoslo con fuego. Entonces, por eso es que las incongruencias de ese gobierno en materia de seguridad, pero más allá de las incongruencias, nada de lo que hicieron se tradujo en beneficio de la población. Entonces, otro fracaso, y por dicha, Marisol, el último de los fracasos de estos gobiernos fallidos anteriores que tuvimos que soportar como sociedad. Nosotros hemos venido en una forma coherente, constante y consistente aplicando y conviviendo, haciendo convivir las diferentes fases del Plan Control Territorial para llegar a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Esto no fue un asalto de un día para otro, no fue una decisión antojadiza. Todo esto tiene una planificación metódica, consistente y constante. No estamos acá por arte de magia, ni improvisando. Esto es algo bien planificado por el presidente Nayib Bukele y ejecutado por su gabinete de seguridad, pero que se ha tenido la delicadeza dentro de la estrategia de analizar bien a detalle el fenómeno desde su origen, ¿no? Y todo lo que hicieron los gobiernos anteriores, pero no solo nos quedamos con analizar el pasado reciente del país, analizamos también el entorno mundial y las mejores prácticas de varios fenómenos que ha tenido el mundo, porque el tema de las mafias, el tema de las pandillas, no es un fenómeno exclusivo de El Salvador, máxime que para nosotros fue algo que fuimos adquiriendo y recibiendo luego de los acuerdos de paz con toda esa ola de deportaciones que hicieron, porque el fenómeno de las pandillas, todas las representaciones que tenemos y que vinieron a dañar nuestras comunidades, nacieron en Estados Unidos.
Usted señalaba que esta es la cuarta fase del Plan Control Territorial, nos referimos a incursión, y recuerdo cuando el ministro Merino Monroy, así como el director de la Policía Nacional Civil, destacaban esta presencia de soldados y policías en las comunidades consideradas como más peligrosas, más vulnerables, y teníamos imágenes de zonas como Popotlán, Soyapango, donde veíamos al ejército y también este trabajo de la policía acompañando, es decir, este esfuerzo en diferentes sectores en todo el territorio nacional. Sí, es algo que arrancó el año pasado, incluso me acuerdo en diciembre, el 24 de diciembre, precisamente con el señor ministro de la Defensa, fuimos a implementar en las altavistas y en las cimas de San Bartolo la presencia de elementos militares. Por eso digo, es curioso ver cómo algunas voces disonantes han querido y nos han venido señalando y atacando el plan control territorial, manifestando que es un plan inexistente, que es un plan... Pero lo cierto es que no sé qué es lo que están analizando o qué es lo que están leyendo. Obviamente ellos tienen su directriz y es atacar por atacar, pero la historia y lo que estamos demostrando con evidencia en estos 3 años es que el plan control territorial ha sido un plan muy bien elaborado y también bien ejecutado. Todo esto, te repito, Marisol, no ha sido un tema de un día para otro. ¿Ya? La presencia en el territorio, en estas zonas, nos daba insumos para seguir preparando todo este escenario en el que nos encontramos actualmente. Que recuérdate que tenemos en nuestros sistemas, en la policía, en registro, tenemos data y antecedentes de 30 años de estar capturando y viendo cómo el sistema penal que diseñaron los dejaba libres. De tal suerte que tenemos, ¿por qué nosotros decimos que son 70,000 pandilleros? Porque los tenemos, con nombre y apellido. Porque no los hemos sacado de la manga de la camisa y de un día para otro se nos antojó decir fulano y este grupo son pandilleros. Se refiere a muchos de los cuales los jueces dejaban en libertad pocos días después de haber ingresado al sistema judicial. Sí, es que por eso digo, tenemos que recordar de dónde venimos en esto y también tenemos que analizar todo el sistema de justicia penal que habían montado los gobiernos anteriores, pero que lo habían montado precisamente para que fracasáramos como sociedad. Y esto no es un fracaso del policía que capturó a un pandillero que recién había matado o que andaba recogiendo dinero de la renta. Eso no es un fracaso para una institución. Ese es un fracaso para la sociedad. De esos fracasos es que nosotros hemos rescatado toda la data y los antecedentes de todos estos que fueron capturados y que por lo fallido del diseño del sistema penal, más nos tardábamos nosotros en terminar de hacer las diligencias y de elaborar investigaciones en que los antiguos jueces los dejaban en libertad. Vamos a ir a la pausa, pero lo invito a que vea la cuenta de Twitter del presidente de la República, Nayib Bukele, que hoy alcanza sus 3 años de gobierno. Concluimos el 31 de mayo con 0 homicidios. Pedirle a producción si nos puede mostrar, por favor, el tuit del presidente de la República para que podamos pues conocerlo y si no lo hacemos más adelante. Pero, ministro, 36,000 miembros de pandillas capturados. ¿Y qué cantidad en proceso judicial? Tenemos a la fecha, a las 12 de la noche del día de ayer, 36,277 detenciones. De estas, Marisol, 31,163 son hombres y 5,114 son mujeres. De este gran total de 36,277,
La Fiscalía también el día de ayer cerró con más de 25.855 ya de los detenidos, ya digamos, procesados ante un juez y decretada por un juez la detención provisional. Es decir, más de 6 meses en prisión hasta que se continúe aportando más a la investigación. Correcto, ya eso habilita a la Fiscalía con su brazo, digamos, de investigación que somos nosotros como en la policía, para poder desarrollar todas las investigaciones en torno a las detenciones. Recordemos acá que esto también es algo importante y que no tiene, digamos, ningún tipo de antecedente histórico en el mundo, es el concepto de las herramientas novedosas que estamos utilizando para evitar que un ciudadano de bien vaya a ponerse en el estrado a declarar en contra de un grupo terrorista. Por eso digo, Marisol, este plan y esta guerra que hemos emprendido no es algo que nació de un día para otro. Todo esto ya se venía trabajando fina y delicadamente, precisamente porque teníamos que innovar en la forma en que estábamos procesando con anterioridad, donde exigíamos a un ciudadano de bien que fuera a declarar en contra de un pandillero. La mayoría de veces estas personas obviamente tenían temor. Obviamente muchas de ellas perdieron la vida porque los malos abogados, defensores de los pandilleros, filtraban los datos de quiénes eran los testigos. ¿Y qué hacía la pandilla? Matarlos. En todas estas detenciones y en todo este procesamiento que vamos a hacer de todos estos pandilleros, no necesitamos sacrificar o exponer a ningún salvadoreño de bien para lograr condenar a estos sujetos. Fueron las reformas que precisamente aprobaron los diputados en la Asamblea Legislativa. Por eso digo, es todo este entramado y esta comunión entre órganos donde el que ejecuta le propone al que legisla las herramientas que se necesitan. Por eso es que, pero es parte de las exigencias incluso de Naciones Unidas en materia de seguridad para no estar victimizando, revictimizando o exponiendo a las víctimas. Y lo estamos haciendo precisamente como una parte también innovadora. En esta materia, sin duda, Marisol, estamos de verdad mandando un mensaje a muchos otros países del mundo que también tienen un problema similar. Porque digo, las pandillas no las inventó El Salvador, tampoco las inventó Estados Unidos, las mafias no fueron inventos de América. Esto es parte de la esencia del ser humano, asociarnos, agruparnos, pero la mayoría, por dicha, en el mundo nos asociamos o nos agrupamos para fines sociales, para fines religiosos, para fines académicos, pero estas estructuras se asocian para matar. Se asocian para imponer el orden o manejar a las comunidades a punta de plomo. Entonces, teníamos que innovar incluso en esta materia. Vamos a llevar a cabo esta guerra en contra de las pandillas y vamos siempre a transitar como lo hicimos en el pasado y como lo siguen haciendo muchos países alrededor del mundo. Vamos a transitar sacrificando y exponiendo a gente honrada frente a estructuras criminales. No. Eso es algo que no permite el presidente Nayib Bukele, por la misma coherencia que estamos hablando. Si yo digo que el centro de mis políticas públicas es el ser humano, el salvadoreño, entonces ¿cómo voy a emprender una guerra y voy a empezar a decir, es que todos quedaron libres porque fulanito, menganito, la víctima de extorsión, la víctima de que pagaba la renta, la víctima a la que le mataron a un familiar, no se presentó a los tribunales? Eso es algo que
en la estrategia del presidente Nayib Bukele, eso no cabe. De acuerdo a Ricardo Sosa, criminólogo experto en temas de seguridad, señala que desde que existe la data de la Policía Nacional Civil, mayo es el mes con menos homicidios. ¿Usted podría confirmarnos ese dato, ministro? Sí, es correcto. Fíjate que en materia de violencia homicida, como hemos venido cerrando, y ayer lo mencionaba el presidente, el 2020 fue el año más seguro que tuvimos. ¿Ya? Muchos de estas voces disonantes dijeron que era producto de la pandemia y que habíamos estado 3 meses encerrados, etcétera, etcétera. De modo tal que ellos nunca iban a reconocer el logro que habíamos obtenido. Sin embargo, el 2021 viene y mueve nuevamente esa historia en sentido positivo y vuelve a ser el 2021 un año más seguro incluso que el 2020. ¿Ya? Empezamos este año, allá por febrero, también rompimos nuevamente la historia, las estadísticas, y tuvimos un mes con una reducción significativa con respecto a todos los meses de febrero del pasado reciente. Y abril fue el primer mes en la historia de El Salvador, y digo en la historia de El Salvador, porque la data no soporta que por primera vez estuvimos en promedio abajo de un dígito, porque cerramos el promedio con 0.9 homicidios. Mayo se ha venido a sumar a estos días y meses de rompimientos de indicadores de violencia homicida históricos. Y es así como mayo lo cerramos con 0.5 homicidios. Esto, más allá de los números, lo que refleja, Marisol, es que lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo bien, porque nos respaldan las estadísticas, pero sobre todo es la población la que está viendo con buenos ojos lo que estamos haciendo. A nosotros los números nos sirven para saber si lo que estamos emprendiendo va por buen camino, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es realmente llevarle seguridad a la población, rescatar todas esas comunidades donde ellos antes mandaban, pero mandaban porque los gobiernos anteriores les dieron ese poder y les dieron esa facilidad, les dieron ese entrenamiento. Estos mismos gobiernos fueron los que promovieron. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en esas comunidades? ¿Qué es lo que estamos viendo en el día a día cuando salimos a capturar a estos pandilleros? Para ellos ya andan utilizando las 1001 herramientas para esconderse, para cambiarse los tatuajes, ponerse tatuajes encima para disimular los tatuajes que antes eran símbolo de yo soy el que mando acá porque yo soy el que ando tatuado. Incluso otros que se están quemando con ácidos o con diferentes químicos las manchas. Esas son las transformaciones que mandan, más allá de los números. Sin embargo, en este caso tenemos una coherencia entre las cifras y lo que la población está percibiendo en las comunidades, que eso es lo que para nosotros, como Gabinete de Seguridad, eso es lo que nos dicta por qué lado vamos. Con esta aprobación, con este respaldo popular que está teniendo el presidente Nayib Bukele y que están recibiendo nuestras fuerzas del orden, porque también debemos de decirlo, hemos sido el único país de América que la percepción en positivo hacia sus organismos de seguridad, policía y ejército han subido. ¿Ya? Entonces, quiere decir
que independientemente de las estadísticas, porque alguien puede decir, no, pero es que las estadísticas, sí, pero la población está percibiendo todos estos cambios y nosotros estamos saliendo con esa voluntad de millones de salvadoreños día con día, nuestros policías y nuestros soldados, a erradicar y a capturar a todos estos pandilleros que todavía se siguen escondiendo y se están enmontañando precisamente para evadir la justicia. Y sin duda lo más importante es rescatar la vida de cada salvadoreño. El valor de una sola vida es lo más importante, pero también han ido más allá con este plan control territorial. Tengo entendido que existe un importante número de armas incautadas, que eran las armas que eran utilizadas para todos estos crímenes que desgraciadamente embargaban de luto a nuestro país. Quiero mostrar esta gráfica para nuestra audiencia y que me pueda comentar al respecto, señor ministro. Ahí la tenemos en pantalla, una serie de decomisos. Durante el periodo se han incautado 699 armas de fuego. Sí, parte de interesante el fenómeno. Son 699 armas de fuego. En la lectura que hacemos contra 36,000 detenciones, muchos dicen, pero esto es muy poco, no tiene mucha relación. Lo que no están entendiendo es que nosotros a lo que nos enfrentábamos realmente es a un grupo de terroristas. Es decir, ellos vendían terror para ejecutar. Y una arma de fuego en poder, una pistola en poder de una clica tenía la capacidad de generar mucho daño. Sin embargo, ese daño les servía a ellos para vender ese terror, pero no significaba que estaban con la gran cantidad de armas. Sin embargo, es interesante ver la cantidad de pistolas que se les han decomisado, los fusiles, las ametralladoras. Todo esto es parte de toda esta estrategia y también habla, al ver estas cifras, quiere decir, imagínate la cantidad de capturas que nosotros hemos realizado donde los pandilleros andan con capacidad de fuego. Otro tema que me impresiona es que se han que se han incautado una gran cantidad de dinero en efectivo a estos grupos que ustedes señalan. Vehículos, celulares, donde decía el fiscal recientemente se ha encontrado prueba en cada uno de los celulares que se han decomisado a estas personas. Y esa es la segunda tabla que tenemos en este momento en pantalla, donde pues se muestran los decomisos que se han realizado. Ahí lo tenemos en pantalla, ministro, si nos puede contar al respecto. Sí, en vehículos, como ustedes pueden ver ahí, se han decomisado un total de 898 vehículos. De estos, 522 son automóviles, 282 son motocicletas, 16 microbuses, 16 mototaxis y 62 de otro tipo. Recordemos todos lo que ellos, eran medios que necesitaban para trasladarse de un lugar a otro, para poder trasladar sus sustancias prohibidas o drogas. También ha sido importante el decomiso en efectivo que se le ha hecho, más de 1.2 millones de dólares en efectivo que se le han decomisado a estas estructuras y que mucho, tristemente, no solo venían del negocio de droga que ellos tenían, sino que mucho de ese dinero es fruto del trabajo que los salvadoreños honrados salían a realizar día con día y que parte, o muchas veces toda la ganancia del día, tenían que entregárselo a estos terroristas. Y en los teléfonos son 8,120, como ya mencionaba el fiscal, este tipo de información que se encuentra en estos aparatos, y esto ha sido parte también importante de todo este planteamiento estratégico, es sumar la fuerza o las capacidades de todas las instituciones para enfrentar este fenómeno. Toda esta información es trasladada
para retroalimentar a nuestras unidades en el territorio y tener mejor información, porque muchas veces encontramos información interesante en esos teléfonos que nos permite desarrollar futuras intervenciones a estos grupos. Y por supuesto, en las drogas decomisadas vemos, también nos sirve para poder analizar el fenómeno, donde mayoritariamente lo que encontramos es marihuana, ¿ya? Y eso también guarda mucha relación con todos los decomisos que habíamos venido haciendo a lo largo de estos 3 años en los diferentes puntos ciegos, donde habíamos estado con el apoyo de la Fuerza Armada decomisando estas cantidades de marihuana. Es decir, en estos decomisos lo que se engloba ahora básicamente es como todas las herramientas y la razón de ser de estas estructuras, y por eso es importante impactarle a las armas, a los medios logísticos que tienen para su desplazamiento, al dinero en efectivo y las drogas. Todavía seguimos trabajando en todos estos negocios que ellos tenían, porque recuérdate que en el tiempo ellos empezaron extorsionando, renteando algunos puestos del mercado, algunas tiendas, pero con el paso fueron eliminando a estas personas y ellos fueron tomando control de los negocios en los mercados municipales, fueron tomando control de los taxis piratas, de los Uber, de las motocicletas, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de lo que seguimos nosotros trabajando día a día, a modo de poder desactivar completamente el flujo de dinero que recibían en el pasado las pandillas y que les servía para seguir desarrollando sus actividades criminales, que principalmente se centraban en la venta de droga, y dentro de todo el manjar de droga, específicamente la marihuana, que era lo principal, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, parte de todo este análisis que se ha realizado del fenómeno, y la renta, ¿ya? Esos eran como las dos grandes vertientes de dinero hacia una estructura terrorista, y siempre es importante impactar el flujo de dinero a estas estructuras terroristas. Ministro, esto que se ha considerado el fenómeno Bukele, el método Bukele contra la criminalidad, contra las pandillas, lo llamo así porque así lo mencionan en países como Perú, como Ecuador, que ayer ya, pues a través de sus redes sociales decían necesitamos una fuerza policial, una fuerza de seguridad que pueda combatir el crimen en sus países. También ayer República Dominicana hacía mención de cómo este método Bukele, insisto, como ellos lo han llamado, está llevando seguridad y convivencia a las familias salvadoreñas. Sí, por eso digo, Marisol, como gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele, nosotros nos sentimos respaldados, sabemos de la valentía, del liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele, y que todo eso pues motiva a todos los miembros del gabinete para seguir trabajando, seguir innovando, seguir posicionando a El Salvador en cosas positivas, siempre, como es muy característico de nuestro presidente Nayib Bukele, él no viene o no ha venido al gobierno a seguir haciendo lo que se hacía en el pasado. Hemos venido realmente a transformar este país, y el método Bukele en materia de seguridad igual innovó en materia de salud. Recordemos todo, ¿qué país de América está entregando computadoras y tabletas a sus estudiantes? Ninguno. Entonces quiere decir que el método Bukele va más allá del método Bukele en materia de seguridad. Es que al final el presidente Bukele es el que está transformando no solo las políticas públicas para los salvadoreños, es que está refundando lo que debe de hacer un presidente en el mundo.
porque estamos escuchando las necesidades y estamos nosotros ahorita como salvadoreños disfrutando la democracia, porque al final la democracia no solo es que el voto es secreto y que yo voy a ir a las urnas, no, la democracia que estamos viviendo con el presidente Nayib Bukele es el que escucha las necesidades básicas de la población y ejecuta políticas públicas para suplir esa demanda de la ciudadanía. Eso realmente es un Estado democrático que estamos nosotros desde el gobierno del presidente Nayib Bukele refundando. Gracias, señor ministro, por haber estado con nosotros y por haber compartido este análisis. Hoy están invitados toda nuestra audiencia a partir de las 5 de la tarde por Canal 10 para que podamos hablar y analizar todo el trabajo que se ha realizado durante estos 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele y sin duda, pues el tema de seguridad es sumamente importante. Gracias, ministro. Gracias, Marisol, y primero Dios, pues nos vemos más tarde. Primero Dios, que así sea.